Pero la salsa, en su momento, ¿qué pasó? Fue una etiqueta que se inventó para crear una moda en base a lo que siempre existió, que fue la música. Que la salsa es un movimiento musical, es un movimiento además Musical, cultural y social. Con algunos amigos llamamos los talibanes de la salsa, que creen que la música no debe cambiar. Y es respetable. Pero todo es evolución. La salsa para mí es parte esencial de mi vida y hasta ahorita, y agradezco que la salsa también forjó mi familia y en sí la salsa me sacó de momentos fuertes, difíciles. Y ha estado constantemente en mi vida, es en sí todo. Héctor Lavoe vive y vivirá en el corazón de todos nosotros. La salsa nació lejos de nuestras costas, pero encontró aquí, en el Perú, uno de sus públicos más apasionados. Ahora, ¿cómo llegó a convertirse en parte de nuestra identidad musical? ¿Por qué sigue convocando a nuevas generaciones de oyentes y bailadores? Desde hace décadas realmente nos acompaña en celebraciones, historias de amor, encuentros familiares y noches interminables de baile. En este especial en Sonidos del Mundo y a través de los testimonios de coleccionistas, de investigadores, periodistas y apasionados conocedores del género, vamos a recorrer la historia de la salsa, sus raíces, su llegada al Perú y las razones que explican por qué sigue tan viva aquí entre nosotros. Si hay algo innegable es que la salsa sigue latiendo con mucha fuerza en el corazón de los peruanos. Bienvenidos a Sonidos del Mundo y a este especial, La salsa y el Perú, historia de un encuentro. ¿Cómo viviste tú la salsa? el año 1975. Recuerdo estar en mi casa viendo en televisión un especial de Fruco y sus Tesos, que había venido a Lima justamente porque estaba de moda el tema del preso. Entonces, me gustó el sonido. Sin ser, con todo respeto, Fruco no estaba en las ligas mayores, por así decirlo, de la salsa, pero me gustó. Y fue mi interés por esta música. En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. Y ahí fue que escuché ya la música de Barravente Brava, la música de La Fania, Rey Barreto, Willy Colón, La Ponceña, Richie Ray, Papo Luque, Di Palmieri, Mel Rivera, toda esa playa. Yo te lo dije, nene, que esto es sabroso, tú ves. Hemorragia de sabor, es lo que traemos otra vez. Yo te lo dije, nene, que esto es sabroso, tú ves. Vengo de un barrio popular del Callao, de alguna forma criado en una cultura anti-rock, pero no por estar en contra del rock, sino porque mi barrio estaba completamente invadido de estos sonidos, que no solamente venían de Nueva York y de Puerto Rico, sino de países como Colombia, que estaba produciendo sus propios sonidos, incorporando su folclore a un estilo heterogéneo, diverso, plural, que generalizamos como salsa. Desde chico, igual que Rigoberto. Claro, vengo de eso, estudio literatura, pero me inclino más por un tema ya genéticamente musical hacia la producción literaria que tiene que ver con esta música. Y entonces cuando en la salsa aparece pues, o empezamos a disfrutar a un Tite Curet, encuentro la línea directa, ¿no? Hacia todo ese universo de sabiduría popular. Y Pérez Prado pues nos visita en el año 51, causa furor, se organiza un baile de mambo, un concurso nacional de mambo en la Plaza de Hacho. Sacrilegio. Claro, había una liga de acción católica que perseguía a las bailarinas de mambo.
Era todo un escándalo, pero antes de Pérez Prado ya había historia de esta música aquí. Llegaban los grupos cubanos en los años 20, en los años 30, viene Miguel Matamoros, viene a Lima en el siglo XIX. Quiero que mires, verás lo lobreguete, y que busque otro amor, hallará soledad. Ricardo Palma tiene una crónica sobre la conga y que se refiere a un tema político. Pero el simple hecho de rescatar el nombre conga, aunque no tenga propiamente que ver con el ritmo, ya nos está diciendo que en el Perú esa música estaba viva. Y si nos vamos más atrás, en el siglo XVI, específicamente en 1598, hay un escritor que se llama Mateo Rosas de Oquendo, un escritor satírico, que escribe cosas que pasan en el Perú. Entonces, cuando uno revisa estos ritmos que cita este escritor, ahí están las raíces de lo que luego se van a desarrollar como los principales troncos de la música caribeña y que después va a derivar en todo este fenómeno plural, aglutinador que llamamos salsa y que yo considero que debería tener una relectura. Le digo a varios amigos y se molestan, les digo, la salsa fue un capítulo importante. Se molestan. Sí, porque con algunos amigos llamamos los talibanes de la salsa, que creen que la música no debe cambiar. Y es respetable, ¿no? Pero todo es evolución. Todo es evolución, pues nos guste o no nos guste, ¿no? La raíz siempre era el son cubano clásico. El son, es el ritmo, porque la salsa no es un ritmo, obviamente. Pero el ritmo era el son, básicamente. Pero ya había otro modo de enfrentarlo, ejecutarlo, de arreglarlo, de interpretarlo. Otro modo distinto. ¿Por qué? Porque ya la referencia en esa música tiene relación mucho con un factor político, que fue la revolución cubana. Cuando pasa lo de Cuba, se cierra Cuba como gran cabaret que era, entonces la música empieza a funcionar al margen de Cuba, al margen del salón de baile, al margen del Tropicana. La música empieza a funcionar, empieza a gestarse en función ya del barrio, de la esquina. Sobre todo en Nueva York, donde el latino era considerado, el puertorriqueño siendo americano técnicamente hablando, era un second class citizen, ciudadano de segunda clase. Entonces esa gente, su protesta, su rebeldía era a través de la música. Música aguerrida, agresiva, picante. Música que los instrumentos reproducían el sonido de la calle. ¿Y qué mejor instrumento para reproducir el sonido de la calle que el trombón? Exactamente. Y ahí viene P.C.D. Palmieri, con la perfecta. Pero todavía no era salsa, todavía era un sonido que estaba ahí. Pero la gente empezó a llamarlo salsa de manera así aislada. Salsa, salsa, hasta que poco a poco el término fue agarrando propiedad. La salsa es una extensión de la música afrocaribeña y afrolatina de base afrocubana que se desarrolló en Nueva York. A ver, en los años 50, y tengo que irme, creo que para que se entienda mejor en ese contexto, estuvo el boom del mambo y del cha-cha-cha. El mambo entre el año 50 y el año 55, el cha-cha-cha en los 5 años posteriores de la década de los 50. Entonces el sonido que estaba en plena boga era el Big Bang, digamos en Nueva York. En otra parte de Latinoamérica, obviamente, había triunfado Pérez Prado con el mambo. También sonido de Big Bang, sonido amplificado de orquesta, grandes orquestas. Igual cuando aparece el bugalú, entre el 65 al 69, también es otro proceso que obviamente se añora y se está rescatando. Pero obviamente, como fue esa fiebre, como fue ese momento, todo el matiz que estuvo que tuvo alrededor y todo lo que tuvo también en temas sociales, en temas que ocurrieron en esa época, ya no vuelve. Pero la salsa, en su momento, ¿qué pasó? Fue una etiqueta que se inventó para crear una moda en base a lo que siempre existió, que fue la música. Pero una música, repito, interpretada de otra manera, en función de otra cosa. Ya no era una música en función de la esquina, del barrio. Y además en los 70 había muchos estímulos. Guerra de Vietnam, el uso de sustancias, el hombre llega a la luna, la píldora, todo eso tiene que ver. Hay todo un contexto sociocultural interesantísimo que gesta también la salsa. Y el cambio de los salones de baile del Palladium, Así Tito es. Puente, Tito Rodríguez, a bailar en la esquina o en el Chita o Y siempre la presencia en la esquina, ¿cuál era? El tambor siempre. Ajá. La percusión, porque la buena salsa portátil. Siempre tuvo percusión pesada. Ese es lo típico de la buena salsa, es la percusión, la fuerza, el heartbeat, como dicen.
Obviamente las condiciones eran muy distintas y obviamente lo que querían reflejar en ese tiempo los músicos que ya venían haciendo bugalú, estaban haciendo música en ese momento tropical, pero que ya estaban llamando salsa también, era expresar lo que estaban viviendo en Nueva York en ese momento de inicio de los 70, lo que había la marginación, la pobreza. En algunas canciones tú sientes un sonido oscuro, lo puedes percibir porque es emocional la música, lo percibes. Ellos querían expresar ese sentimiento y expresar, ¿sabes qué? Los latinos sí podemos surgir, podemos salir adelante a pesar de todo. Y ese fue el reflejo de la salsa entre el 70 a 1974 y 75, que empieza también a sofisticarse con arreglos más elaborados. Había una expresión ya que tenía las características de fuerza, agresividad, que se denomina salsa en su momento. Pasa esa época de oro y quedó la etiqueta, salsa. Hoy en día se le dice salsa a cualquier... A todo, ya también se pasa, ¿no? Sí, todo es salsa, pero no, repito, ha quedado la etiqueta. Sí. Pero la salsa sí ya no existe, ¿eh? No se hace. Hay una que otra orquesta. Fue una época. Fue una época. Si hablamos de la salsa netamente neoyorquina, la que se cocina en Nueva York, definitivamente tiene que estar ahí Mon Rivera, Eddie Palmieri. Johnny Pacheco va por el centro porque finalmente él construye con Jerry Masucci la Fania. Pero básicamente sería eso. Rey Barreto, Bobby Valentín y ya. Vamos, y bueno, los menores, porque los nombres que te estoy dando son mayores, pero acuérdense que por ahí habían dos chiquitos o dos jóvenes bastante traviesos con la música, Willy Colón y Héctor Lavoe. Detrás de cada canción hay una historia y detrás de cada salsero una pasión que muchas veces se transmite de generación en generación. En este recorrido seguiremos descubriendo cómo la salsa dejó de ser un ritmo llegado del Caribe y de Nueva York para convertirse en parte de nuestra propia identidad cultural. Seguimos en Sonidos del Mundo hablando sobre este fascinante fenómeno cultural, la salsa. ¿Cuáles fueron los artistas que ya le dan forma a la salsa? Ya el año 70 para el despegue ya de la expresión. Fueron 25 personajes. Uno fue Joe Cuba. ¿Qué aporta Joe Cuba? Joe Cuba es el formato breve, pequeño, el sexteto. Recordemos que antes el formato que predominaba en Nueva York era el Big Band. 20 músicos, trombones, saxo, trompetas. Ese formato era impensable, muy caro. Entonces, ¿cómo suplo la falta de instrumentos? El scatting, la voz, la viveza, el caló, el ahí en la calle. Claro, y el Spanglish, el crossover. Perfecto. Después tenemos, ahí Palmieri, evidentemente, también, los trombones. Trombones arreglados de manera desafinada a propósito para traducir el sonido de la calle. Era adrede, se hacía. Y eran trombones con una flautita. El tercer punto, otro de esta época. Richie Ray y Bobby Cruz aportan lo académico. Richie Ray era músico de conservatorio. En su geografía se nota. Desde que comenzó Richie Ray con Bobby Cruz, había Bach, había Stravinsky, había música culta. Y Willy Colón, pues también, que supo combinar lo artístico con lo comercial. Es importante, porque la música es un negocio. La música es un negocio. Y esa dupla que hizo con Héctor Lavoe me dio mucho. ¿Qué cosa hizo Johnny Pacheco, aparte de juntarse con Jerry Masucci, para que esto reviente? Tuvo la capacidad de liderazgo, porque el problema que tuvo Fania All Star fue que había muchos egos. Imagínate, tú diriges a un Rey Barreto, un Willy Colón, un Larry Harlow, un Roberto Rueda y Bobby Valentín. Todos tenían su orquesta cada uno. Muchos egos. Claro. Entonces Pacheco era el que ponía orden ahí. A mí me tenga que hacer caso a mí. Punto. Y él pone el orden. Y no hay orden. ¿Qué es lo contrario del orden? El caos. En su momento, la salsa fue un puño cerrado de los latinoamericanos en Nueva York, pero hablo de ese momento. Todo es cíclico. Probablemente hoy ya no lo sea, pero en ese momento, en los años 70, sí fue un sello distintivo de una generación o varias generaciones que un poco confluyeron en la ciudad de Nueva York, ¿no? La salsa en los 70 fue muy fuerte porque el elemento cubano estaba también ahí. Entre ellos el son montuno, el guaguancó, la rumba, la guajira, todos los ritmos cubanos, plasmados con el sonido neoyorquino, bajo también la visión de los músicos neoyorquinos, puertorriqueños y cubanos que estaban ahí haciendo esta música. Finalmente era la voz del migrante en Nueva York, además ciudadanos entre comillas, de tercera o cuarta categoría. O sea, la música en Nueva York era el jazz o el rock and roll, pero el latino estaba relegado. Por eso es que este concierto en el Chita fue importantísimo, y al año siguiente, cuando sale el video, se titula Nuestra Cosa Latina. Era una forma de decir, aquí estoy. En el año 1975 hasta el 79 ya se va viendo una sofisticación de la salsa a nivel general. Los sonidos son mucho más limpios, digamos, los arreglos más sofisticados, más vanguardistas. La misma música también va perdiendo su fuerza original.
ya no era tan cruda, ya no era tan fuerte. Los contextos sociales habían cambiado, el contexto que estaba alrededor, la industria había cambiado. Recordemos, porque esto es importante, Fania Records era que dominó toda la década de los 70 este movimiento musical. Sobre la salsa todavía hay muchísimo que decir, muchas lecturas para hacer. Se ha hablado muy por encima del tema social, ha habido reducciones groseras, me parece a mí. ¿Reducciones? ¿A qué te refieres reducciones? A que la salsa, por ejemplo, representaba el sentir de todos los latinoamericanos. Sin embargo, yo sí rescato este sentimiento romántico de una expresión que desde un lugar, de un país, de una cultura absolutamente diferente como Estados Unidos, rescata ese sentimiento romántico de lo latino, de sentirnos parte, románticamente hablando, de como si fuéramos un solo país. Y que después Que eso... fue la Fania, la familia, la casa que brindó a todos estos latinos el epicentro perfecto para que se genere... Claro, pero lo que pasa es que a mi lo que modo se de ver generó. no solamente fue Fania, hubo otros artífices para rescatar las proclamas musicales del maestro Eddie Palmieri, pero evidentemente que la actitud, la rebeldía, el hecho de ser un iconoclasta, ir contra la corriente, Eddie Palmieri, eso también te está diciendo algo, ¿no? Por eso que cuando aparece Rubén Blades, sabemos pues que obviamente que Rubén no fue el primero, ha tenido ilustres antecedentes, ¿no? Tite Curí, más atrás incluso, ¿no? Como cronista, Nico Saquito en el caso de la música cubana, ¿no? Toda una tradición que hay en América Latina de contar cantando. Antes del estallido del boom de la salsa, el 76, cuando revienta el boom, siempre se recurría mucho, se siguió siempre recurriendo a la música cubana antigua. Temas antiguos que no se le da el crédito. Porque en Cuba nadie va a reclamar, pero Cureta Alonso aportaba sus letras. Y de hecho, el grueso de la producción del sello Fania es letra de Cureta Alonso. Sí. Cualquier disco de la Fania en la época hay menos un tema de Cureta Alonso. ¿La salsa nos reúne como latinoamericanos? Yo creo que sí, a pesar de todo. Cuando digo a pesar de todo, hablo de estas transformaciones que tiene y que a muchos nos gusta o no nos gustan. Te mencionaba hace un momento justamente estos estudios de gustos musicales en el país. Nos ubica como un país muy cercano a la salsa, y ahí hay también un estudio por hacer, que así la gente vaya de curiosa, de turista o por pasar el rato. Estos artistas, muchos de ellos veteranos, siguen reuniendo multitudes en el Perú. La salsa en sí es un permanente debate y no nos vamos a terminar de discutir al respecto. Para muchos, yo me alineo con que la salsa más bien es un movimiento musical y no es un género musical. El género musical es el son, el género musical es la guajira, el cha-cha-cha, el guaguancó. Que la salsa es un movimiento musical, es un movimiento además musical, cultural y social. Bueno, Agustín y Rigoberto están en la discocueva de Sonidos del Mundo. Vamos a enseñarle a Rigoberto qué es lo que hay en esta discocueva Aquí la versión de Summertime. y vamos a ver qué nos recomienda. Todo A ver, bueno, todo. ¿Todos los tienes? ¿Todos los tienes? Todos los tienes. Este es un discazo. Sí. Un discazo. Claro, Orquesta Hard Lo Rock. mejor, para muchos salseros, lo mejor que se hizo. No, pero aparte de la música, la portada, ¿no? O sea, los Modernista. personajes estilizados, Ajá. ¿no? Legendaría de sonido, se escucha todo ahí. Es increíble. Encuentra uno que no tengas tú, por favor. A ver, te reto. Este es famoso. Es posible en estéreo, porque está en mono. Ah, este buen disco, pues. Ganó el Pero Grammy. enséñanos, pues. A ver, vamos a ver cuánto costaba. $2.99 en ese Bien. momento. Hoy día, ¿cuánto cuesta este disco? No Sí, mucho. pues. No, sí, claro. Allá. Tito Puente. Sí, ese sí. ¿Quién traía Perico? Acá está. ¿Quién está acá, muchachito? A ver. ¿Y este señor quién es? Este es un discazo también. Susana. ¿Qué tal el tema, Dios mío? Mi ídolo. ¿Escuchas esto? Cal Chader. Ayer, qué bravo. Sí. Ah, este también, este es en vivo en el Club Crechero. Buena colección, madre. Esto es joyas, ¿sabes? Estos discos sí valen plata, porque estas son ediciones originales de la época. Sello rojito. Ah, no, este es blanquito. Yo tengo los CDs. No, está bueno, en buen estado. Esto vale plata. Esto no hay. Esto no hay. Te quieres
Esta es una colección heredada de Guy Hoffman. Era un coleccionista que falleció y su viuda me abrió las puertas y me permitió tener esta joya. Letra de Rubén Blades. Claro, sí. Negrura que lo canta Texidor, ¿no? Nací moreno. 7-8. Mira esta portada. 7-8. Pero para su época también provocadora. Y Sanabria. Y Sanabria es esa carátula. Pero te digo, provocadora. Sí, claro. Hoy día no es políticamente correcta. Sí, pues. ¿No? Muchas cosas. Mira, no y sé. hay un tema de Rubén Blades que después él en la cárcel dice que no se acordaba que era de él, ¿no? Y que ha vuelto a tocarlo, ¿no? Es que Rubén también componía Pasto, Rubén. Él ni se acuerda lo que pues tanta componía. Buen disco. Y los músicos, ¿no? Wow. No, ahí está, pues. Y este famoso disco, pues, Juan Pachanga. Es un discazo. Juan Pachanga está en la mejor salsa de la historia. El arreglo, ese final, increíble. Lo bonito es que hoy día hemos recibido este equipo de Audiolima que ya acá queda, porque es el equipo de la parte alta de la casa. Acá, este es mi disco cueva, acá estoy yo sola generalmente. Hoy día he tenido la visita de Agustín y de Rigoberto, que es un placer. Pero para poder escuchar la música tranquila y en el espacio que tengo, me han puesto una joya. Audiolima es hecha por audiófilos, es una tienda espectacular que tienen unos equipos maravillosos. Y esto es una joyita. Pues. Sí, está bonito. Estoy feliz con mi nuevo juguete. Audiolima, gracias. Y a ustedes, gracias por haber venido a la Disco Cueva. Yo he estado aquí un poco chupada porque con 2 pesos pesados. Han estado así viendo con el malo y el bueno. Gracias por recibirnos. Te agradecemos mucho. Gracias. Seguimos en Sonidos del Mundo con nuestro especial La Salsa y el Perú, historia de un encuentro. Y estamos aquí en La Calor, la Salita Tropical, un lugar que todos deben conocer en la calle Bonilla, en Miraflores. Exquisitos tragos, un ambiente muy bonito, música tropical, por supuesto. La salsa sabemos que ha cambiado a lo largo de los años. Han aparecido nuevos sonidos, nuevas formas de escuchar música y nuevas generaciones de artistas también, por supuesto. Sin embargo, algo permanece intacto, así como por milagro. La emoción que despierta, ¿no? Cuando uno escucha los trombones, los primeros acordes del trombón, la percusión, el piano, el montuno, el tumbaolo, esos sonidos tan ricos. ¿Cómo se mantiene vigente este fenómeno que lleva décadas acompañando la vida de millones de personas en el mundo? Vamos a seguir disfrutando de este gran especial. Yo soy un periodista de formación y a mí lo que siempre me gustó fue la historia. A inicios de los años 90 yo estaba investigando mucho sobre la música criolla. Esa era mi pasión y sigue siendo. Pero conecté en el 92 con el ambiente salsero y también me interesó, ¿no? Porque de hecho en mi casa siempre se escuchó la Sonora Matancera, así que estos protagonistas no me eran desconocidos. Siempre me gustó el repertorio de Daniel Santos, Elio González y etcétera. Y meterme en ese ambiente y ver que la salsa obviamente tenía una conexión con Cuba, me llamó la atención. La Sonora Matancera, la música cubana de los compadres, el trío Matamoros, en fin, todo esto fue como la semilla que uno escuchaba en casa, que me permitía acercarme a los ritmos del Caribe. Sin embargo, durante los años 80, que fue el boom de la salsa en Lima, y la salsa era un oyente comercial, lo que escuchaba en la AM, sobre todo, y que podría estar en mi ambiente, digamos, diario. La Charanga 76, Juanito Alimaña, todo ese ambiente de la Fania también. Obviamente Oscar de León con su Llorarás y cada uno de los éxitos que pegó. Pero como te digo, era un oyente comercial, no sabía más del asunto, hasta llegar a la universidad, donde hay un cambio en mi vida, ¿no? Uno de los primeros días de la universidad, conozco a un muchacho que me dice: oye, ¿qué música te gusta? Y yo realmente en ese momento estaba explorando la música criolla, investigando sobre Felipe Pinglo, sobre La Guardia Vieja. Cuando yo le digo que probablemente lo que yo escucho a él no le va a interesar, me dijo: no, entonces tú eres de los míos. Y me prestó 2 cassettes, uno de Eddie Palmieri y uno de La Selecta de Puerto Rico. Entonces cuando escuché, llegué a mi casa, la verdad es que escuchar a Eddie Palmieri es muy difícil, muy complejo, con unas introducciones de piano realmente que me llamaban la atención, pero lo saqué rápido y puse a La Selecta. Y ahí me encantó. Escuché el tema Siempre Alegre, Destino Humano, en fin, muchos temas que dije, ¿y esta música
¿dónde la puedo encontrar? ¿Quiénes escuchan esto? Porque esto no lo escuchan en la radio. Cuando llego al comercio, trato de justamente contar estas historias que no se estaban contando, sobre todo con el boom de la timba de los años 90, y empiezo a buscar un espacio para contar lo que estaba pasando en Lima con la música latina, sea con la salsa o sea con la timba. Eso lo hice hasta el año 2010 más o menos, y conozco en los pasillos del comercio en el año 2014 aproximadamente, o 2013, al señor Antonio Álvarez Ferrando. Trabajamos en áreas distintas, me pidió un favor con datos salseros, se los di y nos conocimos luego y coincidíamos que vivíamos en el Callao. Empezamos a reunirnos todos los viernes a escuchar música y él me dice, ¿por qué no hacemos una página salsera? Una página web con audiovisuales y etcétera. A inicios de los años 70, la orquesta de Fruco y sus tesos gana amplia notoriedad en el mercado musical de Colombia. Una de las primeras voces fue Edulfamid Molina Díaz, o simplemente Piper Pimienta. Ahí es donde nace Salserísimo y salimos en marzo del año 2015. Hemos cumplido 11 años, empezando desde abajo con un Facebook que fue creciendo y creciendo, que ha tenido sus propias historias, porque hemos hecho algunas entrevistas que han tenido mucho impacto afuera. De hecho, Salserísimo Perú tiene más impacto en los latinos que están en Estados Unidos, en Puerto Rico, Colombia, Panamá, Venezuela, que incluso más que en Perú. Pero Salserísimo en los últimos años se refrescó, por ejemplo, con una columna que seguramente ustedes conocen, que es la del malo. Creamos un programa que se llamó El Bueno, el Malo y el Feo. El malo era Roberto Villalta, quien con sus opiniones críticas acerca del movimiento también generó una expectativa, así que le dimos su propio espacio. El primer programa que publicamos con el malo, 24 horas después nos estaba llamando el manager de Tito Nieves para que también esté en su programa, ¿no? O sea, mira el impacto, siendo el primer programa. En adelante él ha ido acumulando seguidores, eso también es favorable para Salserísimo Perú y seguimos en eso. Hoy vamos a destacar 5 temas por los cuales el gran Ismael Rivera es conocido como el sonero mayor. Y también hablaremos de la otra gran faceta de Ismael Rivera, pues él no solamente fue un sonero, también fue un eximio cantante de boleros, y aunque grabó muy poco esta música romántica, lo que hizo es intachable. Soy Rigoberto Villalta Zapata. ¡Hermano! Más allá del gusto personal de cada uno, Salserísimo sí está abierto a todas las tendencias de salsa, sea salsa sensual, salsa romántica, salsa que se hace en el Perú, salsa que viene de Nueva York, de Cuba. En realidad, como somos un medio de comunicación, la idea es difundir todas las historias. De hecho, a veces hemos entrevistado a un artista que nos ha contado una historia por el lado A y ya nos está llamando el otro, pero esa no es así, yo tengo acá la otra versión. Entonces le damos la opción para que responda. Pero sin embargo, como periodista he tenido que entrevistar y me encanta hacerlo. Y voy aprendiendo también de los obstáculos que tuvieron, de sus triunfos, porque ya lo veo desde el lado periodístico, no como fanático. Ahí me quito lo de fanático a un costado, me vuelvo un periodista y les hago entrevistas y cuento historias. Para mí la salsa es el movimiento musical que me ayuda a hacer catarsis con los problemas de a pie, con la situación, por ejemplo, política en el país, ¿no? Me voy a Rubén Blades, escucho salsa y se van curando un poco las penas. Este especial de la salsa y el Perú, historia de un encuentro, se ha hecho de esperar, porque nosotros somos salseros de corazón. Sonidos del Mundo, cuando nace con una fuerte influencia de esos ritmos tropicales, caribeños, y cómo explota la salsa en Nueva York, y todo lo que venía de allí forma parte de la discoteca y de la videoteca de Sonidos del Mundo. Pero esperamos un buen tiempo para tener un programa de lujo, con entrevistados de lujo y con un tema espectacular que es la salsa y el Perú, porque aquí en el Perú somos bien salseros, y es por ello que además Sonidos del Mundo en estos 30 años de aniversario lo está celebrando de una forma espectacular. El Gran Teatro Nacional será el epicentro de un momento muy importante con Maestra Salsa. Hemos creado un concepto para rescatar el sonido auténtico de la salsa de los años 70 en Nueva York, especialmente de la Fania All Stars y otros artistas que también fueron parte de ese gran movimiento en esa era, con una orquesta sensacional dirigida por Felipe Pumarada, con la formación típica de una orquesta de salsa de la época y con los himnos, por supuesto, que todos queremos escuchar. Grandes cantantes, músicos peruanos haciendo buena salsa. Maestra Salsa, 22 y 23 de agosto en el Gran Teatro Nacional. Vamos a continuar entonces con este especial. Sigan disfrutándolo.
Ese amor por la salsa va naciendo desde muy pequeña, tendría 2 o 3 años. Recuerdo claramente que escuché a Dimensión Latina con Oscar de León. Yo era una bebé y recuerdo claramente ese momento porque era de noche, estaba a oscuras, estaba descansando, ya todos descansando y estaba una fiesta en mi barrio por el Cercado de Lima. Y desde ese entonces empezó un nexo muy fuerte con este tipo de música, ya que cuando íbamos a las reuniones familiares o las reuniones de los amigos de mis padres o escuchaba en el barrio, cualquier canción que se escuchara en las calles, porque eso era muy común a finales de los 70, que los jóvenes escucharan, pues, incluso en sus radios grabadoras gigantes ese tiempo, en las esquinas se escuchaba música. Yo me empiezo a interesar. ¿Y de dónde sale esta música? Y con el pasar de los años, ya aprendiendo a leer, ya entendiendo más las cosas, 5 o 6 años, yo voy buscando los autores, los intérpretes, las orquestas, y voy captando el sonido. En ese periodo de 1978, más o menos, 79, en mi barrio, por Cercado de Lima, se escuchaba a todo dar el álbum Siembra de Willy Colón y Rubén Blades. Prácticamente en el barrio se escuchó todo ese disco, casi todas las canciones, y eso a mí me impactó muchísimo. La orquestación también me impactó, los trombones, las melodías, la interpretación de Rubén Blades, que ahí lo conocí. El otro momento que para mí es bastante importante es cuando yo recuerdo que tendría unos 6 años y en la radio, que ya escuchaba mucho en ese tiempo, buscando música, escucho el tema Isadora de Fania All Stars con Celia Cruz. Me impresionó mucho el arreglo de esa canción, cómo eran los violines, el arreglo sofisticado de la Fania en ese momento. Entonces, cuando yo escucho ese disco, esa canción, me quedé realmente absorta, me quedé impresionada. Algo tan sofisticado como esos arreglos de Fania de finales de los 70 me impactó totalmente. Es que entre el año 76 o 1977 también estaba la fiebre por la charanga. Para decirlo en concreto, la charanga es un formato orquestal que se compone básicamente de percusión cubana, pero también en vez de vientos, más que nada está la sección de cuerdas, ¿no? Violines, violonchelos, la flauta, que también se incorpora, ¿no? Eso básicamente. En la salsa sí ya incorporaron de repente trompetas, trombones, ¿no? Una variación. Que yo era muy pequeña, es que sonó también aquí en Perú, en unas radios y también en las fiestas, porque lo recuerdo bien, agrupaciones como la de la Charanga 76, que estuvo muy de moda con Zoe, y otras orquestas como la típica Nobel, también Yoquijano. Entonces, ese sonido mezclado de violines, flauta, en especial, me llamó mucho la atención con ese sabor salsero. Me encantó también. Entonces, eso también fue consolidando mi gusto por ese tipo de música. Yo cuando quiero empezar a coleccionar, primero fueron 45, también cassettes. Pero cuando yo quiero comprar mi primer disco, y fue en las tiendas de Héctor Roca, Disco Centro, yo le comenté a mi madre. Yo tenía 10 años. Mi mamá, en vez de regañarme o algo, no, se alegró y me acompañó con mi hermano, me acuerdo muy bien, a comprarme mis primeros discos con mis propinas que yo juntaba para ir comprando. Y así ella me iba acompañando y llegó un punto que ella vio mi pasión tal por los discos que al año siguiente, digamos, cuando tenía 12 años, ella conoció ahí en el barrio a un señor que vendía discos y le dijo: mi hija está interesada, vaya a la casa y muéstrele a ver qué le puede interesar. La salsa me ayudó tanto en la vida que mucha gente no lo va a entender, pero el que vive situaciones fuertes lo puede entender, que cuando algo, ¿no? Tú tienes algo que aparece en tu vida y lo tomas como parte tuya, ¿no? Te ayuda emocionalmente hablando. A ver, una de las cosas, conocer a los músicos, por ejemplo. Conocer a Yomotoro, a Tito Puente, digamos, ¿a quién? A Lalo Rodríguez. ¿A quién más? A Larry Harlow, que finalmente se volvió mi amigo. Musicalmente me satisface el que el doctor Luis Eduardo Aparicio, en algún momento, en el año 2006, me haya invitado a su espacio para hacer un especial con él. Para mí son unos momentos para mí más especiales, porque yo crecí escuchando a él, aprendí con él, y que yo lo considero mi maestro, y que él me haya invitado a ser parte de su programa en 3 horas, a hablar de música y poner mi colección,
para mí fue una de las experiencias más especiales. Una relación muy íntima entre el folclore afrocaribeño, también el afroperuano e indiscutiblemente el afrobrasilero. A fines de la década del 60 aparece un notable compositor en Río de Janeiro, Chico Buarque da Holanda. Y siendo mujer no fue fácil, porque cuando empecé a conocer el medio de por sí ya, desde los años 90, que empecé ya a convivir, digamos, con los amigos del medio, ¿no? O sea, a conocerlos, mejor dicho, a convivir en este medio, mejor dicho. Es que sí, que notaba primero que sí se extrañaba, algunos de muy buena manera y otros de repente sí, pues no me tomaban en serio. E incluso, pues como también no era solo mujer, era una chiquilla de 18 años. Entonces esta chiquilla de 18 años, ¿qué hace acá? Les llamaba la atención, ¿no? Nadie nunca me hizo sentir mal, pero sí se notaba que no me tomaban en serio. Como yo siempre he sido muy expresiva y decía lo que... O sea, si hablaban de un disco o algo, yo siempre no me quedaba, como se dice. Me expresaba, daba la información del disco, esto y lo otro. Se sorprendían. La salsa para mí es parte esencial de mi vida. Y hasta ahorita, y agradezco que la salsa también forjó mi familia. También mi hijo, que es un joven autista, ama la salsa. Y que me unió más a mi madre, que ya sabe esta entrevista, y que también me apoyó. Y en sí, la salsa me sacó de momentos fuertes, difíciles. Y ha estado constantemente en mi vida. Es en sí todo. Hoy hemos recorrido las raíces de la salsa, sus sonidos, sus protagonistas y ese largo camino que la llevó del Caribe a Nueva York para convertirse en un fenómeno musical y cultural. Pero esta historia es demasiado rica para terminar aquí. En nuestro próximo volumen nos ocuparemos de lo que ocurrió cuando la salsa llegó al Perú, cómo la recibimos, cómo se convirtió en un fenómeno, quiénes la hicieron nuestra y por qué, décadas después, sigue tan viva. Porque esta historia recién comienza. Por eso, la salsa y el Perú. Historia de un encuentro tendrá un segundo volumen. Hasta la próxima. Oye sonar las trompetas, óyelo pero sonar.